Hola a todos y todas, les habla el director del Museo Marítimo Nacional, Andrés Rodrigo, y hoy nos encontramos en el museo justamente para lanzar una exposición única, una exposición temporal denominada Meteorología apoyando a los navegantes del globo. Y justamente elegimos el día de hoy porque hoy se celebra, 23 de marzo, el Día Internacional del Meteorólogo. Y además, a fin de mes, también celebramos, es el aniversario del Servicio Meteorológico de la Armada y de la propia especialidad de meteorología. La actividad de meteorología en realidad va más allá, ¿cierto?, de ayudarnos a saber qué nos vamos a colocar al día siguiente, sino que en realidad meteorología va mucho más allá, y en especial para la seguridad de los navegantes y en general para todas aquellas personas que trabajan en el mar. El día de hoy se encuentra a mi lado Gonzalo Espinosa. Él es un eximio navegante y además un especialista experto en meteorología, quien el día de hoy ha tenido la gentileza de ayudarnos y también a explicar un poco de los objetos que tenemos acá y el concepto de la meteorología. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Bienvenido aquí al museo. Muy bien, director, súper contento de estar y ver cómo la meteorología es importante en todas las actividades, y aquí se está resaltando eso, la meteorología como apoyo a la navegación. Y es más, como muy bien dice usted, que ver qué nos vamos a poner al día siguiente. Para toda la planificación de cualquier operación, la meteorología siempre está presente, y muy contento de estos instrumentos que muestran el pasado y el presente del equipamiento meteorológico. Exactamente, porque la meteorología tiene mucho esto de, ¿cierto?, de observar, pero también de obtener data a través de instrumentos, qué sé yo, pero también después de esa data llevarla hacia el análisis, hacia la, ¿cierto?, escribir, colocar ahí en bitácoras toda esta información para después de hacer ese análisis, evidentemente pronosticar, que es lo que la gente... Efectivamente, eso es una parte, lo que tenemos aquí, es una parte de la actividad meteorológica, que es la recopilación de datos. Después estos datos tienen que ser procesados por un especialista, y todo esto desemboca en el pronóstico, que es la apreciación futura de las condiciones meteorológicas. ¿Qué le parece si vamos a ver lo que vamos por donde tú crees que... Oye, esto primero vamos a mirar al tiro qué es lo que es esto. Aquí cuéntanos, tenemos, por ejemplo, aquí, sobre todo a los que no entienden o están, digamos, introduciéndose en el tema, sobre todo. Perfecto, aquí tenemos el sensor de un anemómetro. El anemómetro es el instrumento que mide la intensidad y dirección del viento. Bueno, a través de estas cazoletas que están arriba, que empiezan a girar conforme a la intensidad del viento, se registra obviamente la intensidad, y además con esta flecha que hay aquí abajo se orienta en torno al viento. Por lo tanto, este es el sensor del anemómetro que mide y registra la intensidad y la dirección veleta, del como viento. dicen algunos. La veleta, la romántica veleta. Y cuéntanos un poco de esto, claro, ¿por qué esto hay como una especie como que se mide, ¿cierto?, y está graficándose? Sí. ¿De qué se trata esto? Esta gran botella, podríamos decir, recoge el agua de la precipitación, se llama pluviómetro porque viene de precipitación, y empieza a pasar a través de los conductos y llegan al final hasta ese vaso que se ve al final. Bueno, tiene la gracia además que va registrando, va dejando una inscripción cuándo está lloviendo, a qué hora empezó a llover, a qué hora terminó de llover, y además la cantidad de milímetros que han caído. Es un instrumento precioso, se llama pluviógrafo, porque además grafica, es un pluviómetro, pero que además grafica, por lo tanto se llama grafo, pluviógrafo. ¿Y este tipo de, por ejemplo, de pluviómetro está todavía en servicio? Totalmente, totalmente. Porque hay algunos medios ya digitales. Lo vamos a ver después cuando veamos la estación meteorológica automática, vamos a ver que son más pequeños, pero en general esto está todavía 100% útil y utilizado en las estaciones meteorológicas. Vamos entonces a ver otro Pasemos entonces por acá. Objeto que es como antiguo, esto. Y acá está lo más bonito a mi juicio. Tenemos el instrumento por esencia maravilloso que muestra una bola de cristal que tiene como fin
registrar las horas luz que hay en un lugar determinado. Se inclina de acuerdo a la latitud del lugar, la cantidad de grados es allá la abajo, latitud donde del está lugar. marcado ahí, Esto claro. se inclina de acuerdo a la latitud y además se le pone diariamente una papeleta de color negro, la cual va siendo quemada en la medida que el sol va pasando por sobre este instrumento. ¿Ah? Es el heliógrafo, un instrumento precioso, también totalmente útil. Hoy día hay instrumentos electrónicos que hacen la misma trabajo, pero esto es una maravilla. Y al lado tenemos una reliquia histórica que yo tengo que ser honesto, confesar que yo nunca había visto este equipo. Este equipo, ya vimos el anemómetro, sí, que es el sensor que está registrando, ¿cierto?, la intensidad y dirección del viento. Bueno, de ese instrumento llega a estas cajitas y van inscribiendo también la dirección y la intensidad del viento y la van dejando registrada en una papeleta. Es un instrumento maravilloso, muy poco común, no lo había visto nunca, así que un lujo tenerlo aquí en esta muestra. De hecho, aquí por ejemplo tenemos la parte que dice la intensidad y aquí la dirección. Y esto además tiene salidas, parece, tiene ¿cierto? salidas que lo llevan a un tablero en la cual va mostrando en base a flechas la intensidad y la dirección del viento. Un lujo tener esto acá. Espectacular. Veamos entonces Sigamos avanzando. Sigamos avanzando aquí, en la cámara amiga nos sigue, ¿cierto? Eso. Bueno, aquí tenemos todo lo que es presión. Al centro tenemos este pequeño disco que en muchas casas está y esto se llama barómetro. Baros, presión. Barómetro, medición de la presión. Es un instrumento que mide la presión. Pero tenemos a los dos lados otros instrumentos que son para el mismo fin, para medir la presión. Pero tienen, como ya hemos visto en los otros instrumentos, tienen también una papeleta en que van dejando registrada la presión. Por lo tanto, el que más pequeño, que está más cerca mío, se llama barógrafo, y el que está más a la derecha se llama microbarógrafo. ¿Por qué micro? Porque además amplifica mucho los cambios de presión y esa es su real función, indicar los cambios bruscos de presión que aquí se ven muy bien dibujados en la curva. Entonces tenemos barómetro, barógrafo y microbarógrafo, todo destinado a la presión. Y también hay, González, destacarle lo bien elaborado que está hecho el instrumento, mira, con maderas, digamos, medianamente son instrumentos nobles, de precisión, la aguja, mira como... y además tienen que estar protegidos porque son sumamente delicados y esto tiene un ganchito arriba para su transporte y además para colgarlo en los buques, porque esto debe estar más o menos siempre en la horizontal, por lo tanto debe estar colgado, puesto en una posición tal, manteniendo la horizontalidad en la medida que el buque se va moviendo. Este instrumento tiene que estar horizontal, así que también un lujo contar con estos instrumentos. Vámonos a la estación que tú habías indicado, ¿cierto?, de meteorología, aparte de una serie de cosas que aquí... Pasemos antes que está acá. Perfecto. Sigamos con la presión, porque ya vimos que había un instrumento que funciona en base a unos fuelles, un instrumento aneroide. Este es el barómetro mercurial. Esto es el experimento de Torricelli, que puso en 1 metro un tubo de ensayo lleno de mercurio. Este es el barómetro mercurial, elemento sensible, el mercurio que está por dentro de las paredes de este instrumento, y registra también la presión con mucho mayor precisión que el instrumento aneroide que vimos al principio. Y acá tenemos otro pluviómetro, que si lo comparamos con el anterior, este es más pequeño. Claro. Bueno, este no es pluviógrafo, es solo pluviómetro, mide solamente la presión, y al lado hay una probeta en la cual se vacía el agua que ha caído de la precipitación. Totalmente activo, en uso hoy en día en todas las estaciones meteorológicas del mundo. Perfecto. Y nos vamos finalmente a la estación, pasamos aquí entre medio de este angosto canalizo y llegamos a esto. Lo que hablábamos de la recolección de antecedentes, de data. La gracia y la particularidad que tiene esta estación meteorológica, que yo la puedo dejar en una isla apartada del mundo y va a quedar programada para cada cierto tiempo estar enviando los datos totalmente autónomo. Tiene un panel solar que le entrega la energía y tiene de arriba abajo, vemos el anemómetro, al igual que vimos en el otro anemómetro, ¿cierto?, que tiene una colita, ¿cierto?, en la cual se orienta al viento indicando la dirección.
tiene la hélice que está en la parte delantera, que al girar indica la intensidad. Si bajamos, tenemos un barómetro también y un higrómetro. Está todo metido dentro del instrumento y todo esto llega a esta cajita en la cual, aparte también los datos de temperatura, cierto, presión, humedad, en esta cajita se distribuye la señal y se envía a donde uno quiera recibir este tipo de información. Antena de comunicaciones, ¿cierto? Para transmitir, ¿cierto?, estos datos que está obteniendo de manera, digamos, remota. Esto puede ser enviado satelitalmente, puede ser enviado por frecuencias de radio, UHF, VHF, de acuerdo como uno quiere, o hasta por telefonía. Esa es la gran versatilidad de este tipo de estaciones meteorológicas que también están totalmente en uso. Entonces vemos instrumentos del pasado y vemos el instrumento actual. Esto es lo que se está usando actualmente en meteorología. Entonces yo creo que aquí lo que queda simplemente es dejar invitados, ¿cierto?, a toda la comunidad para que venga a vernos aquí al Museo Marítimo Nacional y para que aproveche de ver, yo creo que esta muestra prácticamente única en su tipo desde ya hace mucho tiempo. Así. Invitados todos, meteorólogos, no meteorólogos, aficionados. Hay mucha gente que le encanta esto de la meteorología, que nos siguen en redes sociales, y totalmente invitados, vean esto porque hay muchos instrumentos más que pueden aprender mucho de estas ramas. Los colegios también, en sus ramos de ciencias naturales, ¿cierto?, están totalmente al día con este instrumental para que puedan conocer y enseñar a los alumnos las diferentes formas de medir los datos del tiempo. Y darte las gracias por acompañarnos en esta celebración. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.